Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, City Manager of Chelsea. Bienvenidos a todos, mi nombre es Tom Ambrosino y soy el gerente municipal de Chelsea. Thank you for joining us for our weekly update. Tonight, we're going to have a short program intended just to provide you with an update on the limited reopening of City Hall starting next week. Gracias por acompañarnos a nuestro aviso semanal. El programa de hoy en la noche va a ser corto y la intención es darles información sobre la reapertura de la alcaldía que empieza la próxima semana. Starting next Monday, June 1st, we will have a limited reopening of City Hall for the general public. All offices will have limited staff and limited hours. Empezando el próximo lunes, 1 de junio, vamos a tener una reapertura muy limitada de la alcaldía para el público en general. Las oficinas van a tener personal limitado con horas limitadas. For the public, only 2 offices will be open without the need for an appointment. Those 2 offices are the City Clerk's office and the Treasurer's office for the payment of bills. This will allow members of the public to pay bills and do some limited essential business in the Clerk's office. Para el público en general, van a haber 2 oficinas abiertas sin tener que hacer ninguna cita previa. Las 2 oficinas son la oficina de la clerk o de la que hace los trámites en la ciudad y la oficina de los tesoreros de la ciudad. Esto va a permitir a que miembros del público puedan pagar sus recibos y que puedan hacer negocios esenciales en persona. All the other offices at City Hall will be available by appointment only. To make an appointment, you will need to call the city at either the 311 number or 617-466-4092. Todas las otras oficinas en la alcaldía van a estar disponibles solamente por citas. Pueden hacer una cita y pueden llamar al número 311 o al 617-466-4092. For the 2 offices that do not require an appointment, the Clerk's office and the Treasurer's office, we are attempting to limit the lines by asking residents only to come to City Hall on certain days of the week, depending upon the name of the street on which you live. Para las 2 oficinas que van a estar abiertas y que no necesitan cita, que es la oficina de los trámites de la ciudad y la oficina de la tesorería de la ciudad, vamos a tratar de limitar las personas que están en fila. Así que vamos a permitir que las personas vengan a la alcaldía dependiendo del nombre de la calle en la que vivan. Eso les indicará qué día de la semana pueden venir a la alcaldía. For example, if you live on a street that starts with the letter A up to Clark Avenue, we're asking that you come to City Hall on a Monday. From, if you live on Clinton Street, to all streets beginning with the letter H, we ask that you come on Tuesdays. From streets with the letters G through R, come on Wednesdays. And from the letters S through Z on Thursdays. The public hours for those days shall be 9 to 3 p.m. Por ejemplo, si viven en la calle, en unas calles que empiezan con la letra A hasta la letra C, L-A-R-K, la Clark Avenue, de la A a la Clark, pueden venir a la alcaldía los días lunes. De la calle Clinton, todas las calles hasta la letra H, pueden venir los martes. De la calle que empieza con la letra G a la letra R, pueden venir los miércoles. Y luego, las calles que empiezan con la letra S hasta la letra Z pueden venir los jueves.
Las horas que estaremos abiertos al público y que pueden venir son de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde durante esos días. On Tuesdays from 4 to 6 p.m. and on Fridays from 9 to 11, non-residents and any other resident who otherwise can't make the restricted hours are welcome to come to City Hall. Los martes de 4 a 6 p.m. y los viernes de 9 a 11 a.m. Las personas que no viven en Chelsea y también las personas que viven aquí y que no pudieron hacer una cita durante sus días indicados pueden venir. All of this information is available on our website. Y toda la información está disponible en la página web de la ciudad. Please note that entry to the building will be limited to 10 members of the public at a time. Others must wait in line outside the building. We are attempting to limit occupancy of the building to 25% of capacity as requested by the governor. Por favor, recuerden que vamos a limitar el número de personas que estén en la alcaldía a 10 personas del público. El resto tendrá que esperar afuera en filas. Estamos tratando de reabrir la alcaldía a un 25% de lo que estábamos antes, de acuerdo a la orden del gobernador. For safety purposes, all members of the general public coming to City Hall must have a protective cloth covering on the nose and mouth. That covering must be worn at all times in the building. You will be denied entry and service if you do not have a cloth covering on your nose and mouth. Por propósito de seguridad, cualquier persona del público que entre a la alcaldía va a tener que utilizar una máscara o una cobertura de tela que le cubra la boca y la nariz. Esa cobertura o máscara la tendrán que tener puesta en todo momento cuando estén dentro del edificio. Y sí les negaremos servicios si no tienen la cobertura puesta. We continue to encourage members of the general public to avoid waiting in lines and to engage with the city either by mail or online. Les pedimos que si pueden hacer sus diligencias con la ciudad a través del internet o por correo, es mejor para disminuir las personas que vengan a la alcaldía en persona. There are several important deadlines that I want you to know about. Hay algunas fechas plazo que son importantes que les quiero recordar. As I previously mentioned, all bills that were due to the city on or after March the 10th have had that due date extended. You may pay any of these bills, the property tax bill, water and sewer bills, your excise tax bill, until June the 29th without any interest or penalty. There is no need to rush to City Hall in the first week of June to pay these bills. As long as you pay by June 29th, there is no interest or penalty. Payments made after June 29th will accrue interest back to June 1st. Primero, como hemos mencionado previamente, todas las facturas que las deberían de haber pagado el 10 de marzo o después de esa fecha, tienen una fecha límite que ha sido extendida. Ustedes pueden pagar esas facturas, por ejemplo, las facturas de los impuestos de propiedad, las facturas del agua y las facturas de los impuestos en los carros o en los automóviles. Esas facturas se pueden pagar hasta el 29 de junio sin ninguna multa y ningún interés. Así que no hay ningún apuro de venir inmediatamente a la alcaldía porque puede pagar todas estas facturas durante el mes de junio. Con tal que paguen antes del 29 de junio, no habrá multa y no habrán intereses.
Los pagos que se hagan después del 29 de junio, sí se les va a poner multas y los intereses que empezarán el 1 de junio hasta el 29 y cuando los paguen. Also, the renewal date for the residential parking sticker has been extended again until August 1st. There's no need to rush into City Hall in the month of June for a residential sticker. You have until August 1st to renew. La fecha de reanudación de las calcomanías de parqueo o los stickers de parqueo ha sido extendida de nuevo hasta el 1 de agosto. Así que igual no hay ningún apuro para venir a la municipalidad para conseguir su calcomanía el mes de junio, porque ahora tienen hasta el 1 de agosto para su nueva calcomanía. For parking tickets, any ticket that was issued by the city on or after February 22nd is not due until June 29th. You have time to make those payments. Para las multas de parqueo, cualquier multa o ticket que se les dio el 22 de febrero o después, no las tienen que pagar hasta el 29 de junio. Así que tienen tiempo para pagar esas multas. Remember, all of these transactions and payments can be made by mail, by dropping checks in the green mailbox outside City Hall, or by going to the city's website. There really is no need to come into City Hall to make these payments. Todas estas transacciones y pagos se pueden hacer también por correo, poniendo un cheque o money orders, órdenes de plata, de dinero, en el buzón verde que queda afuera de la alcaldía. Y también las pueden hacer a través de nuestra página web. Así que no hay tampoco necesidad de que vengan en persona para hacer estos pagos. Finally, we are reminding people that along with the reopening of City Hall on June 1st, parking enforcement will also start on that day. Enforcement of all violations, including street sweeping, begins again on June 1st. Finalmente, quiero recordarles que como estamos reabriendo la municipalidad, también vamos a empezar a implementar las reglas de parqueo de nuevo. Así que cualquier violación de parqueo, incluyendo la limpieza de las calles, las vamos a implementar el 1 de junio. Just two more reminders. Solamente 2 recordatorios más. First, the city will continue its daily food distribution at the 5 rotating sites. The locations each day are available on our website. The one change is that on Fridays, starting the week of June 1st, there will be no food distribution at City Hall. Tomorrow, Friday, May the 29th, will be the last food distribution day at City Hall. After tomorrow, food distributions on Friday will take place exclusively at the Mary C. Burke Complex. La ciudad continuará con la distribución de comidas en los 5 sitios. Los lugares de estos sitios están disponibles en la página web de la ciudad. El único cambio es que los viernes, después de la reapertura de la alcaldía, no habrá distribución de comida en la alcaldía los viernes. Mañana, viernes mayo 29, va a ser la última distribución de comida aquí en la alcaldía. Después de mañana, la distribución de comida durante los días viernes va a ocurrir en el complejo de Mary C. Burke de las escuelas. Finally, the city will be conducting a lottery for its rental assistance program next Wednesday, June the 3rd at 6 p.m. That lottery will be conducted live on Facebook and cable TV.
If you submitted an application for our rental assistance program, you should pay attention to that lottery. Finalmente, la ciudad va a hacer la lotería para el programa de asistencia con la renta. La lotería ocurrirá el miércoles 3 de junio a las 6 de la tarde. La lotería va a ser publicada por Facebook Live y también por el cable local. Si usted metió una aplicación para asistencia de la renta, le recomiendo que miren esa programación. We have 3 questions that we received from our residents. Tenemos 3 preguntas que recibimos de los residentes. First question, what is the plan for the 111 bus as things start opening again? It's always crowded. ¿Cuál es el plan para la ruta 111 cuando empecemos a reabrir? Porque siempre hay mucha gente en ese bus. Unfortunately, that is not something the city can control. The MBTA general manager has stated publicly that they will closely monitor crowded bus routes like the 111 and add additional buses when necessary to avoid overcrowding. We can only hope that the MBTA keeps this promise. Esto no es algo que la ciudad puede controlar. El gerente general de la agencia de transporte MBTA ha dicho públicamente que van a monitorear de muy de cerca las rutas que se utilizan más y que hay mucha gente que se monta en esos buses, como la ruta 111, y que van a agregar buses cuando sea necesario. Esperemos que la agencia de transporte, la MBTA, siga esa promesa. Second question. I think we should have followed Boston and stayed closed. What is the plan if numbers start rising? Will we follow the governor's orders or do what's best for our city? La segunda pregunta es, yo creo que deberíamos de haber seguido lo que está haciendo Boston y no reabrir. ¿Cuál es el plan si los números empiezan a subir de nuevo? ¿Vamos a seguir las órdenes del gobernador o vamos a hacer lo que es mejor para nuestra ciudad? We are all required to follow the governor's orders, even the city of Boston. The governor gave Boston a special exemption to delay the opening of office buildings, but only for 1 week. Otherwise, Boston is subject to and following the same rules as Chelsea. We will watch our numbers closely and see if we have a spike, and we'll work with the governor if we do to take appropriate action. The hope is if we continue to act cautiously, keep social distancing, wear masks, not congregate in large groups, we can avoid another spike in cases. Nosotros estamos requeridos a seguir las órdenes del gobernador, igual que la ciudad de Boston. El gobernador le dio a la ciudad de Boston una excepción especial para retrasar la apertura solamente por una semana. Así que Boston también tiene que seguir las órdenes como Chelsea. Nosotros vamos a estar mirando muy de cerca los números y si hay una subida en los números de casos, vamos a trabajar con el gobernador para tomar los pasos necesarios. La esperanza que tenemos es que si lo hacemos de una manera cautelosa, teniendo el distanciamiento social, utilizando las máscaras, no estando en grupos de mucha gente, podría ser que no miremos una subida en esos números de casos. Final question. Will the city give help to pay the rent? La siguiente pregunta es si la ciudad va a ayudar a pagar con la renta. As I mentioned, the city does have a rental assistance program. Unfortunately, we received many more applications than we can accommodate with the money that we have currently available. So a lottery will occur next Wednesday, June the 3rd. If you submitted an application for this rental assistance program, I encourage you to watch the lottery live next Wednesday, June the 3rd at 6 p.m. La ciudad tiene un programa de asistencia con la renta. Desafortunadamente, hemos recibido muchísimas más aplicaciones de las que podemos ayudar
con el dinero que tenemos disponible. Así que va a haber una lotería el próximo miércoles. Si ustedes metieron una aplicación para el programa de asistencia con la renta, yo les animo a que miren esa lotería que va a pasar en vivo el miércoles 3 de junio a las 6 de la tarde. That's all for tonight. I thank you for joining us. Please stay safe. Eso es todo por hoy en la noche. Les agradezco por acompañarnos y por favor manténganse seguros.